Bienvenidos a un nuevo programa de Castilla y León en Fuera de Series, estos programas mensuales que hacemos en colaboración con la Castilla y León Film Commission. Este mes de julio es el turno de hablar de cineastas leoneses. Tenemos dos entrevistas maravillosas que compartir con vosotros. La primera de ellas con Néstor López, ganador de 3 premios Goyas, cineasta leonés, director, que ha trabajado muchísimo tiempo en publicidad, en documentales, en series de ficción. Todo eso nos cuenta en esta maravillosa entrevista Néstor López. Pues es un absoluto placer para mí hablar con Néstor López, director, guionista, productor de cine y publicidad y ganador de varios Goyas, que es otra cosa que luego hablaremos también. Don Néstor López, un verdadero placer. Gracias por estar con nosotros un ratito. El placer es mío, no me suelen llamar Don, pero me ha gustado, le he cogido gusto. Eso está muy bien. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que a estas alturas, aunque eres insultantemente joven, Néstor, y eso es otra de las cosas que podemos hablar, yo creo que la carrera que tienes ya para poder llamarte Don. Y luego otra cosa que quería preguntarte sobre, o hablar sobre todo, es la gala que siempre llevas León en absolutamente todas las cosas y todos los lugares donde vas. Sí, yo creo que es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Entonces, el lugar de donde vienes es muy importante. Hombre, yo me fui de León jovencillo porque me fui con 17 años para 18, todavía no había cumplido los 18 cuando me fui, ¿no? Me fui siendo un Lamine Yamal. Entonces, viví mucho tiempo en León, pero claro, yo me fui porque allí no había manera Ujú. de tirar para adelante en el audiovisual, en el cine, ¿no? Pero claro, yo soy leonés, lo llevo siempre siempre vuelvo a León, ¿no? Eso que dices, no, te tuviste que ir para hacerlo. Sí, pero ¿a dónde regreso cuando necesito regresar, cuando necesito pensar, cuando necesito descansar, ¿no? También forma parte del cineasta esa fase, ¿no? Entonces León forma parte de mi trayectoria. Yo iba a meterme ya en la trayectoria, como comentabas tú, pero no me resisto a preguntarte, ¿qué impresiona más? ¿Ganar un Goya o varios Goyas, como es en tu caso, o dar el pregón de las fiestas de León? Dar el pregón de las fiestas de León. Sin ninguna duda, no tengo ninguna duda. A ver, ganar un Goya es una cosa impresionante, ¿no? O sea, impresiona mucho por el nivel de exposición que tienes. Primero, el nivel de exposición que tienes, primero con tu industria, ¿no? Ujú. Con tus compañeras y compañeros, están todos están ahí, ¿no? Y además, si no están ahí, te están viendo, ¿no? Entonces, es un nivel de exposición muy alto, ¿no? Pero a nivel de emoción, y mira que un Goya es alto, dar el pregón ante tu gente, ante tu ciudad, eso no tiene precio. Hablemos de, tú dices que te marchas muy jovencito de León, pero ya el gusanillo del audiovisual claramente lo tenías dentro y por eso decides marcharte de allí. Sí, bueno, yo de hecho me fui, o sea, me fui de León a Salamanca con la intención de hacer una carrera universitaria que jamás completé porque era química, que no tiene nada que ver. Bueno, por la decisión esta de intentar tener un título, ¿no? Y si algo sale Ujú. mal, tener ese salvaculos, ¿no? Pero vamos, no duré mucho. Pero a la vez me puse a estudiar cine a distancia, ¿no? Entonces yo me fui de León, pues con la intención de vivir del audiovisual. A mí me picaba el gusanillo desde ya bien chaval, ¿no? Ya de adolescente, todo lo que me rodea en mi tiempo Ujú. libre es cine, ¿no? Todo lo que dedico a ver es cine. No dejo de ver películas, todo el tiempo que tengo lo aprovecho para ver cine, para leer sobre cine, y ya cuando de repente te das cuenta con 16 años que estás leyendo las notas del cinematógrafo de Bresson, es porque o estás muy mal de la cabeza o porque tienes una pasión muy exagerada, ¿no? Entonces yo ya detecté desde muy adolescente que ojalá vivir del cine algún día, así lo pensé en su momento, ¿no? Luego ya poco a poco lo fui materializando. A mí una de las cosas que me sorprendió en tu biografía inicial es que empiezas como guionista, que eso no me extrañó absolutamente nada, pero que empiezas en comedia, porque claro, vienes, o al final la referencia que tienes es Semilla de Kibu, la parte publicitaria que luego comentaremos y la parte documental, y que vengas del mundo del stand-up comedy es una cosa que me dejó totalmente loco. Claro, yo empecé con comedia porque, bueno, tiene mucho sentido. Yo hice unas pruebas con 18 añitos recién cumplidos para lo que en su momento era el canal de televisión Paramount Comedy. Bueno, y me cogieron, hice varios guiones para ellos, fuimos probando, ¿no? Y ahí me fui encontrando y me acabé sentando como guionista de comedia en televisión durante unos años, que estaba bastante mal pagado, pero bueno, me sirvió para tirar para adelante, para abrirme un huequito en Madrid, para empezar poco a poco. Pero a mí me gusta, a mí siempre me gustó mucho la comedia, y a mí me encanta la comedia. Lo que pasa es que cuando me pongo a escribir comedia, pues me salen grandes dramas, ¿no? Entonces, entonces no lo sé, pero bueno, cuando empecé a escribir comedia tiene sentido porque con la edad que tengo, eh, toda mi cultura cinematográfica no era demasiado madura como para poder elaborar un Semillas de Kibu, como para poder elaborar Ujú. grandes dramas, ¿no? Eh, no estoy diciendo que la comedia no necesite de esa elaboración, pero al final no era comedia
cinematográfica o narrativa, ¿no? Era comedia de gag, comedia de golpe, comedia de sketch, y que era gran parte de mi cultura cinematográfica. Además, con 18 años todavía no tienes ni la madurez ni la experiencia suficiente como para, pues, para desarrollar, la gran mayoría de la gente, no tiene, por lo menos mi caso. Entonces, claro, con 18, 19 años los temas que puedes abordar son muy cortos, ¿no? Entonces el sketch se adapta muy bien a lo que en ese momento puedes hacer. Siempre se me dio muy bien ese toque de comedia. Yo siempre me distinguí por ser el ingenioso del grupo, Ujú. el que suelta la parida más grande. Ahí me vi reconocido y cuando ya me reconoce un tercero como para un Comedy, digo, coño, a ver si es verdad que soy el gilipollas del grupo, ¿no? Y a partir de ahí me adentré en la comedia, ¿no? Y luego ya te vas haciendo, lógicamente, más maduro, más experto en la creación de comedia. Y cuando ya necesitas escribir comedia más elaborada, te das cuenta de la tremenda dificultad que tiene la comedia. Que es tremendamente difícil la comedia, ¿no? Y luego ya eso se te escapa de las manos. A mí, otra cosa que me impresionó es lo rápido que tienes otra figura que no suele ser habitual, sobre todo la gente que viene de guión, que es convertirte en empresario y montar tu propia productora. Yo conozco un montón de guionistas reconocidos que muy después o después de muchísimo tiempo lo montas, pero tú montas Filmmakers Monkeys prácticamente a los poquitos años de empezar en el sector. Sí, yo tenía 22 añitos cuando ya generó la marca, ¿no? No existía todavía una organización, Ujú, una compañía como es hoy, pero ya creo la marca. Básicamente porque con 20, 21 años empiezo a mover mis guiones. Ten en cuenta que yo con 20, 21 años yo ya había escrito bastantes guiones, es verdad que todos para la televisión, de comedia, pero yo ya, bueno, joder, ya son 2 años de experiencia, ¿no? Con 20 años, ¿no? Entonces yo ya empiezo a escribir mis propias cosas, que algunas son de comedia, algunas eran de comedia, hice varias pruebas que también me cogieron para alguna serie que desarrollamos, y otras eran mis propios proyectos, ¿no? Y eso era comedia, drama, era bueno, el proyecto que fuera en ese momento. ujú, Entonces yo empiezo a moverlo, ¿no? Digo, bueno, soy joven, tengo esta experiencia, pero yo creo que puede ser interesante. Bueno, pues no me hizo caso nadie, ¿no? O sea, nadie, de- o sea, de 20 emails que enviabas es que no te respondían ni uno, era una cosa desoladora, ¿no? Que en ese momento empiezas a lidiar con bueno, empiezas a entender la madurez, ¿no? Entonces ujú, empiezas a lidiar con la frustración, con las posibilidades, con la negativa, ¿no? Ten en cuenta que a mí con 18 años me coge muy rápido como guionista, yo no estaba tan ujú. acostumbrado a la negativa, ¿no? Entonces empiezas a gestionar pues esas emociones que tienes que aprender a gestionar, y más en una industria tan montaña rusa como es esta, ¿no? Em, entonces me di cuenta enseguida, a los pocos meses, pues después de 5 o 6 meses enviando, que no me iban a responder. Primero porque no tengo ni la solvencia ni la experiencia suficiente y segundo porque tengo 20, 21 años, ¿de qué voy a hablar interesante, no? Entonces Ujú, yo les entendía de alguna manera, entonces dije, bueno, si nadie confía en mí, está claro, ¿no? Confiaré yo, crearé una marca, después de crear esa marca es mi compañía productora y a partir de ahí empezaré a demostrar, las cosas que sé hacer hasta que llegará un momento en el que todo lo que me falta ahora ya lo tenga y me empezará a ser más fácil, ¿no? Y este fue el germen con 22 añitos, es decir, voy a crear una compañía que ya se llamaba Filmmakers Monkey, pero ya con 23 años pues ya empieza a existir de verdad, ¿no? Ya me hago autónomo, ya empieza a formar la SL, ya empieza a generarse ujú. una compañía que luego ya creció y es lo que soy. Os dedicáis a cine, os dedicáis a televisión, os dedicáis a documentales, evidentemente, pero os dedicáis también a publicidad, que es una cosa que yo conozco muchísimo gente aquí en Levante, sobre todo, que ha vivido después del cierre de la Ciudad de la Luz durante su momento. ¿Y cómo es esa experiencia vuestra que tenéis con marcas, bueno, alucinante, porque empiezas a ver y tienes un Sony, un Coca-Cola, un Netflix, un Televisa, un Banco Santander? ¿Cómo es esa relación y qué punto artístico os da la parte por de trabajar en publicidad? Nosotros ya solamente hacemos cine. Es verdad, mira, por ejemplo, la semana pasada me llamó el Banco Santander para una publi en Ujú, septiembre y le hemos dicho que sí. Pero bueno, nos han llamado. La publicidad fue la manera durante muchísimos años, vamos, hasta antes de ayer prácticamente, ujú, de poder financiar esta compañía, ¿no? Con 22, 23 años, como decía antes, abro la compañía, estoy solo, lógicamente, ¿no? Empiezas a formar un equipo de gente cercana, indispensable. Sin ese equipo esta compañía no tira para adelante, ¿no? Y empezamos a trabajar, pero decimos, claro, nadie confía en mí, voy a hacer mis producciones para que confíen en mí, pero ¿de qué vivo mientras tanto, no? Yo ya dejo el guión en la tele porque ya llevaba 4 años, muy mal pagado, me comía mucho tiempo, entonces si yo sigo metido ahí no soy capaz de abrir mi compañía, entonces decidí apostar todo a la compañía, para que la compañía soportar al Néstor creador, ¿no? Que era el objetivo. Luego ya me hice creador, pero luego también ya me hice productor de otra gente y ujú. ya creció
la carrera, ¿no? La figura. Pero durante muchos años dijimos, vale, pues nos vamos a financiar con un audiovisual que sea un poquito más ágil, que sea un poquito más rápido, que no te implique estar 2 o 3 años de proceso para levantar algo, y ahí entra la publicidad. Y dentro de la publicidad hicimos contenido audiovisual para el kebab de la esquina, el bar Manolo y Netflix. O sea, todos eran merecedores en nuestra visión inicial de democratizar el audiovisual. Luego te das cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Porque el Ajá. audiovisual no es un buen contenido audiovisual bien generado, bien producido y que tenga unos resultados. Necesita de una inversión previa y no todo el mundo a veces se lo puede permitir, o no todo el mundo se puede permitir lo que ellos quieren conseguir, ¿no? Entonces ya fuimos un poquito entrando en ese mundo de agencias de publicidad y efectivamente empezamos a hacer contenido para Netflix, para Amazon, para Sony. Pues empecé con 22, 23 años, pues ahora mismo tengo 32, pues hasta mis 30 años. O sea, Ujú. prácticamente empezamos a hacer mucha publicidad. Y es verdad que los primeros años, los 3 4 primeros años, prácticamente solo hacíamos publicidad mientras desarrollábamos nuestros proyectos, ¿no? Pero nos fue también en la publicidad que luego nos permitió ganar tiempo y tener un pequeño colchón para desarrollar cine, que luego unos años después cristalizó en lo que es ahora, ¿no? Porque la gente ahora lo ven, tú lo decías al principio, ¿no? Pues 3 premios Goyas y todos los reconocimientos, pero claro, sin la publicidad al bar kebab de la esquina no hubiera llegado a tener 3 Goyas, ¿sabes? Y eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que luego la publicidad te come muchísimo tiempo porque a pesar de ser rápida, no estás Ujú. 3 años con una publicidad, ¿no? Es una cosa más ágil, es muy exigente, muy demandante, se paga bien, pero es muy demandante. Entonces tampoco era del todo compatible y aunque parezca que tienen elementos en común con el cine, no tiene tantos en realidad, ni a la hora de crearlo ni a la hora de producirlo, es muy diferente, ¿no? Y a la hora de conceptualizarlo. Pero a la vez la publicidad me gustaba y me sigue gustando porque te permite probar muchas cosas. Desde el punto de vista Ujú. creativo es muy interesante. Primero te permite crear y probar planos, secuencias, narraciones, estilos, te permite jugar, ¿no? Al no necesitar una narración como en el cine, ¿no? Al no necesitar a veces unos arcos tan claros como en el cine, te permite jugar. Y luego también en términos de materiales, ¿no? Buah, yo cuando hacía Publi no se me escapaba una óptica, o sea, las conocía todas. Ahora ya es diferente, ahora ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando era publicidad, yo llegó un momento que me sabía con qué material teníamos que hacer todo y eso que no era mi campo, ¿no? Pero ya te hace muy perro viejo, ¿no? Yo me hice muy perro viejo, muy experto Ujú. haciendo muchísima publicidad del entresijo del audiovisual, ¿no? Pero luego ya el cine es que, claro, el cine te ocupa todo, que siempre fue el objetivo principal. O sea, fíjate, hasta que hemos llegado al cine, hemos pasado por todo, por guiones, por televisión, por todo, hasta hacer cine, ¿no? Y ahora seguimos haciendo publicidad para aquel que nos llama. Nosotros no salimos Y a buscáis. las agencias, a las marcas, no nos vendemos como una productora de publicidad, pero hay muchos que buscan nuestro talento, que buscan nuestra narrativa, que buscan nuestro estilo yo tengo una cartera de clientes de publicidad en su momento muy grande y muy amplia que me siguen llamando. Ya te digo, en 2 meses estaremos haciendo una publicidad para el Banco Santander, que bueno, nos gusta el guión, nos convence y vamos a ir a por ello. Y una curiosidad malsana al final, por defecto profesional, porque el mundo de la televisión, muchísimo cine, tanto en corto como en largo, y en series de televisión no ha habido la oportunidad, no es un género que te gusta o es encontrar el momento y la idea adecuada. No, vamos, abiertísimo. Yo soy una persona, esta compañía es una compañía abierta a muchas cosas. Pero se mezclan dos cosas. Una, lo que ya has hecho antes y poco a poco Ujú. se te van casillando. Si tú haces documentales de perros, eres una persona que hace documentales de perros y salirte de ahí pues lleva un tiempo, ¿no? Y por otro lado, nosotros en su momento teníamos proyectos de cine y proyectos de televisión, y los proyectos de televisión eran extremadamente complejos de levantar en su momento, Ujú. ¿no? Era un espacio más corto, accedían menos productoras, menos creadores, no había espacio para gente que veníamos con ganas y nuevos. En el cine, en cambio, sí lo había ese espacio. Entonces, naturalmente, nuestro estilo cuadró más dentro del cine. Pero televisión, por supuesto, yo he llegado a hacer original para Movistar Plus, ¿no? Que es una cosa muy similar. Y ahora estamos hablando bueno, estamos desarrollando también para una televisión y estamos hablando con varias, o sea que encantadísimo. Pero la televisión es una cosa que lleva más tiempo, necesitas más experiencia, necesitas mucha solvencia. Y no solamente solvencia de premios como en el cine, sino solvencia comercial también, que Ujú. has hecho antes, que se busque, que haya sido visto, que haya tenido un impacto comercial. Entonces la televisión se rige por unos parámetros un poco diferentes al cine. Entonces, por mi experiencia, si estás posicionado en cine, la televisión es una cosa que hay que ir abriendo poco a poco.
Hablabas un poquito de lo que estás desarrollando, de lo que yo conozco, al menos si IMDb no me engaña, sobre todo tienes una cosa en dirección que es de Peace Shooter, que tengo muchas ganas de que me cuentes qué es lo que es, aparte de otros proyectos que tengas ahora mismo en cartera y que nos puedas comentar. No, The Pea Shooter es un proyecto que es muy antiguo y que no sé por qué sigue en IMDb. Es de donde nace Semillas de Kibu, pero The Pea Shooter Ajá. es un proyecto que no se llegó a realizar. The Shooter era un proyecto con el mismo equipo de Semillas de Kibu, con Pepe Ujú. Castro, con Carlos Valle, con Noveles de la Paz en diferentes partes del mundo y que lo movimos mucho, ¿no? Llegando a estar con Netflix, con Al Jazeera, con tal. Pero al final era un proyecto que necesitaba un presupuesto muy alto, entonces fuimos adaptándolo todo el rato a las exigencias del mercado, nos llegamos a agotar y decidimos apostar por una de esas historias que era la del doctor Denis Mukwege, que luego se transformó en Semillas de Kibu, ¿no? Ujú. O sea, en realidad, de Pisuter le dimos carpetazo, es un proyecto que se cerró y yo un día en mi casa diciendo, joder, le he dedicado a The Pisuter muchísimo tiempo, no quiero Wow. que se muera, pensando y dije, voy a hacer una historia del doctor Mukwege de Semillas de Kibu, ¿no? O sea, no es que Semillas de Kibu sea hijo de The Pisuter, ni mucho menos, sino que yo conocí a la historia del doctor Mukwege trabajando en The Pisuter le dimos carpetazo en su momento. Ujú. O sea, The Pisuter es un proyecto, vamos, de los primeros que teníamos que causó muchísimo interés, que nos sentó con todo el mundo y nos permitió situarnos muy bien también, pero que era un proyecto difícil de realizar, al menos en su momento. ¿Y en qué estás ahora mismo trabajando que nos puedas contar, Néstor? En el largometraje de Semillas de Kibu, Ujú. con, bueno, lógicamente Filmmakers Monk, que es la productora principal, está con Beta Ficción, la productora de La Ok. Infiltrada, con Escándalo Films, que es la productora que ha hecho pues, Salve María de Marcol el año pasado, por Ujú. ejemplo, pero es una productora que está continuamente en activo. Desde Cataluña, con Televisión Española, con Movistar Plus, con coproducción con Francia, pues estoy muy centrado en eso. También estoy con mi último cortometraje, es un cortometraje de ficción que se llama Polígono X, como el nombre de mi barrio en León, que ahora acabamos de cerrar un distribuidor y un agente de ventas francés para empezar a moverlo en el circuito internacional y lo proyectamos en el Festival de Málaga y había por allí un productor que todavía no puedo decir quién es, bastante interesante, que dijo, esto es cojonudo, ¿por qué coño no estás haciendo una película de esto, no? Entonces estamos Ajá. desarrollando ese largometraje. Y luego, por otro lado, que es pronto para decirlo, pero espero que lo podamos decir en septiembre o en octubre, estamos cerrando un par de acuerdos muy interesantes donde están incluyendo pues desarrollos de mis siguientes proyectos con plataformas como Movistar, con Ujú. Netflix, todavía no lo podemos decir. Ahora llega agosto, entonces se para el mundo. Todo. Eh, entonces yo creo que en septiembre ya estará todo firmado para poder comunicarlo. Pero vamos, tenemos un par de proyectos bastante grandes desde el punto de vista conceptual, ¿no? Eh, para llevarlo a estas plataformas, estamos trabajando con ellas, ¿no? Estaremos pendientes desde luego la vuelta de verano. Antes de despedirte, Néstor, y darte las gracias por el tiempo, nosotros siempre solemos preguntar a nuestros invitados qué has visto recientemente, sean cines, sean series, sean en materia documental, que te haya gustado especialmente y podamos recomendar a nuestra audiencia. Vale, pues mira, he visto recientemente en el cine Sirat, ¿vale? Ujú. No la recomendaría con especial ímpetu, ¿vale? Pero yo creo que siempre merece la pena verlo. De series, recientemente he visto la serie de La Canción, la de Maciel. Bueno, interesante. Yo ya conocía la Mm. historia, con lo cual que me ha resultado menos impactante, pero interesante. Pero luego sí que recomendaría un cortometraje que vi hace poco, que es El hombre que no pudo permanecer en silencio, que fue el que Ajá. ganó Cannes el año pasado. Lo vi recientemente y es un cortometraje magnífico que recomiendo a todo el mundo. Pues don Néstor López, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien. Y nada, estamos atentos a que anuncies en septiembre y octubre. Un placer. Mil gracias a Néstor por dedicarnos unos minutos, como también tengo que dar las gracias a nuestra siguiente entrevistada, que es Isabel Medarde, cineasta leonesa especializada en el mundo documental, con varias labores muy pegadas a su tierra y que nos lo comenta todo también en esta conversación. Pues como os comentaba, es para mí un verdadero placer poder hablar con Isabel Medarde, cineasta de pro leonesa y muchas otras cosas más del mundo audiovisual. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de conocernos. Eso es lo primero que quería decirte, Isabel. Cuéntanos un poquito de dónde te viene el gusanillo de dedicarte al mundo audiovisual, además viniendo de León. Buf, pues mira, es una pregunta recurrente, pero creo que va mutando. Cada vez voy descubriendo cosas nuevas de por qué. La verdad sea dicha, desde muy pequeña tuve un ambiente familiar muy relacionado con lo artístico, Ujú. aunque fuera desde el punto de vista del público, ¿no? Pues eran muy aficionados a ir al cine, al teatro,
museos, tuve muchísimos estímulos de todas las artes que existen, creo yo. Pero luego también es cierto que en mi familia por parte de padre ya venían, tanto mi abuelo como mi padre se dedicaban a la fotografía. Ujú. Y a mí siempre me picaba mucho, porque yo empecé un poco también posando para mi padre en algunas de sus fotos y yo creo que me molaba mucho lo de disfrazarme. Yo me disfrazaba para las fotos de mi padre. Entonces, esa es otra línea que me ha venido, ha sido desde muy pequeñita el tema del teatro, porque también por temas de familia terminé actuando en una obra de teatro, Ujú. pero eso desembocó en que ya luego en el instituto y siempre, desde siempre, he seguido haciendo teatro. Entonces llegó un momento en mi vida que tenía que elegir estudios y yo decía, mira, yo no sé, pero tiene que ser algo artístico. Ujú. Entonces pensaba que si bellas artes, que si cine, que si teatro, y finalmente la elección fue cine y teatro, ambas. Te marchas a Madrid a estudiar, si no estoy equivocado, pero vuelves a León, que es una de las cosas que a mí siempre me fascinan de estas cosas, de la gente que vuelve a la tierra. ¿Cómo fue esa decisión de vuelvo a León? Y además en 2008 ya no es que vuelva a León, sino que además monto mi productora Bambara Cinema. Pues estuve 11 años en Madrid. Madrid, para muchas personas que venimos de ciudades como la nuestra, de 124.000 habitantes, son ciudades agobiantes en muchos sentidos. No es la experiencia de todo el mundo, pero mi experiencia, todo lo que fue la parte de estudiar cine, teatro, todos esos descubrimientos, maravilloso. Pero cuando empiezo ya en el mundo laboral, empiezo un periplo que me lleva a trabajar de todo un poco en cosas Ujú. más cercanas o más alejadas a la mía. Sí que hacía cortometrajes y cosas así en equipos, pero laboralmente yo estaba trabajando de diseñadora en una empresa que me llevaba 3 horas al día el desplazamiento entre ida y vuelta, con un sueldo paupérrimo, trabajando en algo que, bueno, sí, diseño gráfico, pero porque son los comienzos, los inicios, aún no estás haciendo cine, lo poquito que hacía eran proyectos personales muy primigenios, pero claro, llegó un momento en que yo llevaba una vida muy absurda a mi modo de ver. A mi modo de ver, yo estaba perdiendo mi vida, Ujú. estaba angustiada en una ciudad muy dura, a muchos niveles, y no estaba haciendo aquello para lo que yo había ido. Dije, entonces, ¿para qué estoy aquí? Me vuelvo a León. Y decidí volver. Y cuando volví a León, en realidad fue otra vez los inicios, porque en una ciudad tan pequeña y sin conocer a nadie que hiciera nada de esto, era empezar de cero. Entonces no empecé por ahí. Me ¿Cómo metí fue? a cocinera, o sea que, y ya me callo, sí. Me metí a cocinera y la vida que te lleva para donde tiene que ir, yo estaba ya feliz de cocinera y me llamaron para trabajar en un estudio, ¿Cómo aquí en fue esa León. llamada, Isabel? Eso me llama muchísimo la atención. ¿Cómo fue esa llamada? Pues eso fue la leche, porque yo estaba ya en una cocina haciendo quiches y pizzas, estaba feliz además, em, y yo me había apuntado al paro, estaba casi recién llegada a León. Y de repente me llaman del paro y me dicen que están buscando a una persona de mi perfil para trabajar en un estudio de fotografía de León. Ujú. Pero ese estudio, que era Estudio La Rúa de aquella, Ángel López Vivas, me acuerdo mucho de él porque fue quien me abrió de nuevo las puertas, ¿no? Él era fotógrafo y yo empecé a ser su videógrafa. Ujú. Entonces él hacía las fotos, yo hacía los vídeos y editaba. Y hacía también diseño gráfico, editaba su trabajo, pero producía el trabajo audiovisual. Y fue sin querer. Lo que nunca te esperas es que yo me voy a Madrid, me estoy 11 años allí y allí no logro, o sea, hago cosas, pero no logro lo que a mí me hace vibrar y lo que me gusta, y resulta que me lo encuentro en León cuando menos me lo espero. La vida tiene estas cosas. Cuéntame cómo es dar el salto a crear la productora, porque es una cosa que a mí me fascina, que no es tan habitual, ¿no? Que la gente del mundo artístico decida además ser empresaria con todo lo que conlleva tener una productora propia. Pues a ver, hay algo que cuenta mucho tanto para ser, digamos, productora como emprendimiento, ¿no? Al final es un emprendedor, un empresario, ¿no? Yo siempre he tenido en mí, desde muy, muy, muy joven, el alma del emprendimiento. Entonces, ese Ujú. es el punto número uno, que si no lo tienes, no haces esto. Siempre he sido muy bulliciosa, muchas ideas, querer crear cosas y querer ser yo promotora de mis propias ideas. Entonces, eso ya estaba en mí. Luego, por otro lado, pues bueno, yo estaba con Ángel haciendo los vídeos para Estudio La Rúa, pero claro, digamos que yo producía lo que ellos necesitaban y yo, Ujú. mi alma creadora de persona que había estudiado cine, teatro y todo, ahí estaba. Había estado un poco aparcada, pero seguía ahí. Yo seguía escribiendo mis guiones siempre. Escribir los guiones y idear siempre. Pero claro, llegó un momento en que a mí, aparte del Estudio La Rúa, la gente ya empieza a saber que hay, pues sí se hace vídeos, no sé qué, no sé cuál. Círculo cercano te empieza a encargar cosas. Ujú. ¿Por qué no grabas el Festizaje, el Festival de Cine de Músicas del Mundo? O sea, de cine no, Festival de Músicas del Mundo.
¿por qué no nos grabas la actuación de mi grupo de capoeira? Siempre de cosas cercanas a mí. Y claro, poquito a poco yo iba produciendo vídeos que terminaban en un DVD proyectados para gente. Dije, no, no, yo tengo que crear una marca, un logo, un Ujú. nombre, un algo. Y ahí nació Bambara Cinema, que yo aún estaba en Estudio La Rúa. Pero a los 2 años ya la cosa creció, empezó a crecer poquito a poco. Dije, yo me voy a poner por mi cuenta. Y ahí arranqué. Bámbara Cinema tiene un montón de producciones, hablamos de las que quieras, yo hay dos especialmente de las que tengo mucho ganas de comentar contigo. La primera es La Voz del Concejo, que lleváis produciéndolo desde 2012. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cómo lo comentamos para la gente que nos escucha? ¿Y qué evolución está teniendo en esta, bueno, más de una década que lleváis con esto delante? Pues a ver, la voz del concejo surge porque en el año 2012, si no recuerdo mal, o por ahí más o menos, se anuncia la ley de racionalización de las entidades locales menores. Ujú. Las entidades locales menores pensemos que son los pueblos más pequeñitos, que no son un ayuntamiento y que son como una pedanía o un concejo que pertenece a otro ayuntamiento. Un ayuntamiento de repente congrega a 10 pueblos o a 15 o a 3 o a 4. Entonces, a todas esas que son pequeñitos se les llama entidades locales menores. Y esa ley de racionalización se las quería cargar. ¿Qué sucede? Que León, la provincia de León es la provincia de España y el territorio español que concentra más entidades locales menores. A otros de otros territorios igual les da igual que les quiten Claro, las entidades locales menores, pero León no, porque de aquella había del orden de 1.200 madre mía. y en el resto de España había no sé cuántas más, pero si había 2.000 en total, en toda Ujú. España, 1.200 estaban en León. ¿Qué sucedió? Pues que se pusieron en contacto con nosotros Faceira, que son una asociación cultural leonesa, que querían hacer un pequeño vídeo de denuncia de 5 minutos para protestar para que no las quitaran. Se acercaron a mí a pedirme que hacer este vídeo, yo les dije, vale, si yo encantada, pero primero de todo me tenéis que explicar qué es una entidad local menor. Pues son los concejos, digo, pues es que no sé qué es un concejo. Me empiezan a explicar y a mí me pareció tan fascinante claro, se activó mi mente de guionista y de Ujú. directora y productora. Dije, bien, pero esto da para mucho más. Esto hay que, si me lo habéis tenido que explicar, eso es porque aún siendo leonesa soy urbanita, no sé qué es esto hay que contarlo. Claro. Y es un mundo increíblemente maravilloso, es la democracia participativa y directa, única y genuina que existe en España a día de hoy, y los comunales. Es decir, la gente se organiza para hacer sus hacenderas y limpiar sus calles, arreglar el cementerio, la iglesia, la campana del concejo, todos los comunales, lo que nos pertenece a las personas y Ujú. que nos autogobernamos con ese concejo consultivo. Esto muy resumido. Finalmente se hicieron capítulos, 5 capítulos, hay un sexto que hay que sacar, eso está en internet publicado. La otra que tengo curiosidad es más reciente y es una cosa que me fascina porque yo soy un enamorado de los trenes de toda mi vida y especialmente de lo que toda la vida se había llamado la vía estrecha o el FEBE, que es el tren del olvido, que además yo creo es de los últimos trabajos que habéis tenido, ¿no? Sí, El tren del olvido es el último trabajo que yo he dirigido y, bueno, producido y demás con más gente, y trata precisamente, bueno, fue un poco similar a La voz del concejo. A mí me vino un viajero y me dijo: "Hay que hacer un vídeo de denuncia de que el tren no llega", porque lleva de aquella 11 años parados, ahora ya lleva 14. Entonces fue un poco igual que como con Facera. Me pasa esto recurrentemente, que gente viene a mí porque un poco me he especializado en documental, temas leoneses, territorio y denuncia. Esto va sucediendo en la vida, no lo Ujú. eliges. Entonces vienen a mí, hay cosas que son tan apabullantemente interesantes que es que no puedes decir que no. Entonces yo pues, digo que sí. Así se inició con Manuel Urueña, un viajero de la FEBE, que fue el que me lo propuso. Y nada, nos liamos la manta a la cabeza. Ese trabajo yo había ido evolucionando ya bastante y quería, pues ya quieres como ir haciendo los trabajos mejor. ¿No? La voz de concejo pues tuvo muchas dificultades, éramos muy poquita gente, Ujú. a nivel de producción, pues el llevar tú sola casi entre dos personas la cámara y el sonido es muy complejo. Entonces yo para la voz del concejo y algunos trabajos anteriores ya me metí en el tema de lo de las ayudas de la Junta de Castilla y León, un crowdfunding. Fue un proyecto grande. Para ser la ciudad de León y un corto, fue un proyecto enorme, la verdad. Tú hablabas antes de cómo la voz del concejo está en internet y otra cosa que hay en internet y no quiero que se me olvide hablar es vuestro canal de YouTube en el que publicáis un montón de análisis y de referencias y ahí sí que eliges tú las cosas que te gustan hablar, ¿verdad, Isabel? Pues sí, el canal empezó un poco a lo loco también como diciendo, oye, nuestros trabajos no nos están rentando nada,
hacemos sobre todo cortometrajes, somos pequeñitos, vivimos en León, nadie nos conoce, a los cines no llegamos, digo, bueno, pues igual lo tengo que empezar a poner en YouTube. Entonces, nada, empecé el canal. La cuestión es que no, que yo empecé así, pero empecé a descubrir YouTube Ujú, y empecé a descubrir un poco más para qué servía y que servía para comunicar que en realidad casi prácticamente nadie, o no era la vía que yo veía que se utilizaba al uso, utilizaba a la gente YouTube para subir cine, sino que se utilizaba para hablar de algo y contar algo. ujú. Entonces empecé primero creando contenido en el cual yo hablaba del mundo del cine y los entresijos, que si making of, que si cuento cómo se hace una orden de rodaje, cómo es trabajar en el mundo del cine, algún directo contando quiero dejar el cine incluso, que desemboca en hay dos caminos alternativos, por cuál voy a seguir, bueno, hablando, charlando en un directo con el público, pero ya recientemente es como que sigues aprendiendo YouTube y he creado dos, digamos, dos programas que Ujú. es en los que ahora sí estoy enfocada, que uno es La Cámara Oscura, que son, sin más, críticas de cine, de películas que vamos a ver al cine en versión original y en gran pantalla, y la otra sección se llama Cine de papel. Con este estoy entusiasmada. Es hablar de la historia del cine y sus protagonistas a través de los libros, fundamentalmente los cómics. Ujú. Llevamos tres, o sea, este es lo más reciente, llevamos tres capítulos y hoy vamos a grabar el cuarto, que es sobre Chomón, Eso está muy bien. pionero del cine. Totalmente, totalmente. Y además yo creo que tiene una pequeña ahora reivindicación de la figura de Segundo de Somón, ¿no? Yo creo que también creo recordar que había hecho alguna cosa recientemente, alguna plataforma y algo sobre él, pero sí que había bastantes cosas recientemente sobre él. Es muy curioso ver cómo trabajas, algunos de los vídeos nos llevan varios meses de trabajo o varias semanas, depende cuáles, y luego tienen pocas visitas. Y es que algunos personajes, nosotros vamos a los orígenes del cine. Yo lo que estoy viendo es que el cine mudo, yo nací en el 74, nosotros vimos el cine de los 80, Ujú. de los 80 y los 90 sobre todo, pero veíamos mucho cine mudo y Sí. conocíamos muchos de ese cine, y es que se está perdiendo. Entonces Sí. creo que es que estas cosas, no sé si en YouTube tienen mucho futuro. Hablar de todos estos personajes de los orígenes del cine. A mí me apasiona, pero no sé si existe la misma pasión hoy día en las nuevas generaciones. Yo soy prácticamente de tu generación, yo soy del 78 y dando clase a la gente de audiovisuales, coincido contigo. Creo que se ha perdido totalmente. Es decir, nosotros sabíamos quién era Buster Keaton. No hubiese visto más series, más películas o menos. Por supuesto, Charlie Chaplin, pero también muchos de los clásicos de la Rakao y de cosas similares. Y yo creo que sí que hay una pérdida absoluta, que yo creo que es una cosa encomiable, ¿no? Que intentemos decirle de, oye, que todo lo que hay después viene de aquí, que de algún sitio tiene que venir el origen. Junto con el canal de YouTube, ¿qué estás preparando ahora? ¿Qué estás trabajando que nos puedas contar, Isabel? Pues mira, ahora estamos llevando a cabo proyecciones del Tren del Olvido por el recorrido del tren, que los Ujú. viajeros se mueren de ganas de verlo porque les apela a ellos. Entonces es un proyecto muy chulo, la verdad. Eso en cuanto a distribución de los trabajos anteriores. Y luego, trabajos nuevos. Estamos preparando un nuevo capítulo de La Voz del Concejo que esperamos grabar en septiembre. Digamos que grabamos toda una tanda muy al principio y han pasado como quizás incluso una década. Ujú. No sé exactamente las fechas, pero puede que haga 10 o 8 años que no hemos vuelto a sacar contenido de La Voz del Concejo y vemos que es tan interesante, es que ahora como que se está relacionando mucho con el tren. De alguna manera estamos viendo la lucha por el tren, nos hace ver que es que tenemos esa potestad, ¿no? Que es nuestro autogobierno y hay que reclamar lo nuestro. Y Mm. vemos que el Concejo es una herramienta, que las hacenderas son herramientas y que es nuestro territorio, hay que defender este territorio. Nos parece suficientemente interesante como para ahora, 10 años, una década más tarde, volver a retomar La Voz del Concejo. Y luego tengo un proyecto personal que eso sí, habrá que ver, se complica mucho el tema de la financiación. Entonces, ¿cuál es la pena de todo esto? Se quedan trabajos personales de autores de pequeños territorios, se quedan en el cajón. Y yo tengo un proyecto personal de cine ensayo, cine en primera persona, que es mi línea personal de trabajo, que Ujú. si económicamente puedo, lo quiero lanzar y es una película que haría con mi padre, que como te comenté era fotógrafo. Y tiene que ver con fotografías de los años 60 que él hizo en la montaña. Hasta ahí puedo leer. Qué chulo, Isabel. Lo último que preguntamos siempre a nuestros invitados en el programa, ¿qué has visto recientemente, sea en cine o sea en series que te haya gustado y que pueda recomendar a nuestra audiencia? Pues a ver, cines que aún estén programando, porque lo he buscado en la cartelera de León al menos, que creo que esté aún en cartelera, que es un bombazo, es Sirat. Es Ujú. una película muy polémica de Oliver Lasse, yo he oído decir de todo,
y es una peli que quizás puedes no estar preparado para verlo o sí, depende del cine que hayas visto anteriormente, pero para mí es una experiencia impresionante. Te guste más o te guste menos, la defiendas o no la defiendas, para mí hay que ir a verla, porque además es una experiencia sonora que no estamos habituados a que el Ujú. cine sea sonido, y esta película es sonido. Entonces defiendo como espectadora el que vayáis a ver Sirat. Y luego, en cuanto a series, acabo de terminar el Juego de Calamar, que también lo defiendo, porque me parece una obra de arte. O sea, a ver, evidentemente en guión pues tiene esos giros típicos más forzados, más tal, pero es tal obra de arte a nivel artístico, y por arte entiendo todos los departamentos, incluyendo a los actores. La labor actoral es única. Y claro, como es una peli de acción, encima un poco gore, no sé qué, no sé cuál, igual parece ya que va encasillado. Pues no, esos actores son de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Y justo al terminar el juego del calamar, ahora estoy con algo que es el lado contrario, que es la del joven papa, de Ajá. Sorrentino. O sea, que es una de cal y una de arena. Desde luego que sí. Isabel Medardre, 1 millón de gracias por estar con nosotros. Pasaros por su canal de YouTube, ya sabéis, Bambara Cinema, y lo podéis encontrar con Z en la parte de cinema, y podéis ver todas sus reflexiones y sus comentarios sobre películas y esa nueva sección que nos ha comentado. Isabel, un beso muy fuerte y 1.000 millones de gracias. Muchísimas gracias. Encantada de conoceros. Chao. Gracias, Isabel Medarde, gracias de nuevo a Néstor López y gracias sobre todo a todos vosotros por escucharnos mes a mes en este programa de Castilla y León en Fuera de Series en colaboración con la Castilla y León Film Commission. Volvemos el mes que viene, hasta entonces, tened muchísimo cuidado ahí fuera.